Mi nombre es María Fábrega y yo les voy a hablar sobre la personalidad. Todo el mundo sabe lo que es la personalidad, pero nadie puede expresarlo con palabras. Personalidad deriva del latín persona, que designa la máscara que usaban los actores en una obra de teatro. Se entiende fácilmente cómo con el tiempo persona llegó a indicar el aspecto externo, el rostro público que mostramos a quienes nos rodean. Así pues, a partir de la etimología, podremos concluir que la personalidad se refiere a características externas y visibles, a esos aspectos que la gente percibe. El concepto se define entonces en función de la impresión que causamos a la gente, o sea, lo que parecemos ser. La definición que aportan los diccionarios refleja este mismo razonamiento. La personalidad es el aspecto visible del personaje, la impresión que damos a los demás. Pervin dice que la personalidad es una organización compleja de cogniciones, emociones y conductas que da orientaciones y pautas a la vida de una persona. Como el cuerpo, la personalidad está integrada tanto por estructuras como por procesos y refleja tanto la naturaleza, los genes, como el aprendizaje, la experiencia. Además, la personalidad engloba los efectos del pasado, incluyendo los recuerdos, así como las construcciones del presente y del futuro. Puede decirse entonces que la personalidad de un individuo empieza con componentes biológicos innatos, algunos compartidos con otras personas y otros distintivos frutos de la propia herencia o de otras influencias, que a lo largo de la vida estas tendencias innatas se van canalizando por la influencia de múltiples factores, ya sea la familia, la cultura u otras experiencias, y la personalidad vendría constituida por el patrón resultante de conductas, cogniciones y patrones emocionales. Podemos decir, finalmente, que la personalidad hace referencia a la forma de pensar, percibir o sentir de un individuo, que constituye su auténtica identidad y que está integrada por los elementos de carácter más estables y elementos cognitivos, motivacionales, afectivos más vinculados con la situación y las influencias socioculturales. Por lo tanto, son cambiables y adaptables a las peculiares características del entorno que determinan en una continua interrelación e interdependencia la conducta del individuo, lo que podemos observar desde afuera como los nuevos productos cognitivos, motivacionales u afectivos, que entrarán en juego en la determinación de la conducta futura, es decir, los cambios en las expectativas, en las creencias, metas, entre otras cosas. La naturaleza de la personalidad. Alpert dice que la personalidad es la organización dinámica interna de los sistemas psicofísicos del individuo que determinan su conducta y pensamiento característico. En esta definición, la organización dinámica significa que la personalidad cambia y crece constantemente, que el crecimiento es organizado. El adjetivo psicofísico significa que la personalidad se compone de mente y cuerpo, los cuales funcionan juntos como una unidad. La personalidad no solo es mental ni biológica, cada individuo es único. Para apoyar el énfasis en que la singularidad de la personalidad y del individuo, Alport decía que somos reflejo de la herencia y también del ambiente. La herencia proporciona la materia prima y las condiciones del entorno la moldean, la espaldan o la limitan. La estructura genética interactúa con el entorno social y no hay dos individuos que tengan un entorno idéntico, ni siquiera dos hermanos que estén criados en la misma casa. El resultado siempre será una personalidad única. Alport consideraba que los rasgos de la personalidad son predisposiciones a responder a diversas clases de estímulos de la misma manera o de forma semejante. En otras palabras, son formas consistentes y duraderas de reaccionar frente al entorno. Las características de los rasgos son: 1. Los rasgos de la personalidad son reales y existen en nuestro interior, no son constructos teóricos ni simples etiquetas inventadas para explicar el comportamiento. 2. Los rasgos determinan la conducta o la causa, no solo ocurren frente a ciertos estímulos, nos impulsan a buscar los estímulos correctos e interactúan con el entorno para producir la conducta. 3. Los rasgos se pueden demostrar de forma empírica. Si observamos la conducta durante cierto tiempo, podremos inferir la existencia de los rasgos en razón de la consistencia de las reacciones de un individuo a estímulos idénticos o similares. 4. Los rasgos están interrelacionados y se pueden traslapar, no obstante, que representan características diferentes. Por ejemplo, la agresividad y la hostilidad son rasgos distintos pero están relacionados y muchas veces se presentan juntos en el comportamiento de una persona. 5. Por último, los rasgos varían con la situación. Por ejemplo, un individuo puede mostrar el rasgo de orden en una situación y de desorden en otra situación. Me llamo Kiel Hernández. Los trastornos de la personalidad son patrones persistentes e inflexibles de comportamientos, cogniciones, emociones que se apartan de las expectativas de la cultura del sujeto. Esto hace que el sujeto empiece a tener malestar en sus relaciones interpersonales.
Normalmente aparece al inicio de la adolescencia o al inicio de la vida adulta, y cabe destacar que se mantiene estable. Para considerar un trastorno de personalidad es importante destacar que los rasgos de la personalidad deben de ser inflexibles y desadaptativos, causando un deterioro funcional o un malestar subjetivo. El trastorno de personalidad cumple con una serie de características y son las siguientes. Número 1, que es un patrón permanente de comportamiento estable y de larga duración. Dicho patrón se manifiesta en el área cognitiva, afectiva o en la actividad interpersonal o en los controles de los impulsos en el sujeto. Ocasionalmente, esto causa malestar clínicamente significativo o causa un deterioro social, laboral o de otras áreas importantes en la actividad del individuo. Este patrón no es atribuible a ninguna manifestación o consecuencia de otro trastorno mental y no es causado por factores de enfermedad médica o efectos fisiológicos causados por el consumo de alguna sustancia. Los trastornos de la personalidad se dividen en tres grupos. En el grupo A se encuentra el paranoide, el esquizotípico y el esquizoide. En el grupo B se encuentra el antisocial, el limítrofe, el histriónico y el narcisista. En el grupo C se encuentra por evitación, dependencia y obsesivo-compulsivo. Mi nombre es Paula Velázquez y yo les voy a hablar sobre el trastorno de personalidad narcisista. Este trastorno se caracteriza por un patrón general de grandeza, necesidad de adulación y falta de empatía. Dado que los pacientes con trastorno de personalidad narcisista tienen dificultad para regular la autoestima, necesitan ser elogiados y mantener un contacto con personas o instituciones especiales. Además, tienen a devaluar a las otras personas para poder mantener un sentimiento de superioridad. Los pacientes con trastorno de personalidad narcisista sobreestiman sus capacidades y exageran sus logros. Ellos piensan que son superiores, únicos o especiales. Estos pacientes se preocupan por fantasías de grandes logros, de ser admirados por su inteligencia, por su belleza, por su prestigio, su influencia o por experimentar un gran amor. Ellos sienten que deben asociarse con personas únicamente tan especiales o talentosos como son ellos, no con gente común. Esta asociación con personas extraordinarias se utiliza para apoyar o mejorar su autoestima. Dado que los pacientes con trastorno narcisista necesitan ser admirados, su autoestima depende de la consideración positiva de los demás. Por lo tanto, por lo general, estas personas suelen ser frágiles. Las personas con este trastorno a menudo esperan ver lo que otros piensan y evaluar si lo que están haciendo está bien. También, por lo general, estos pacientes suelen ser sensibles y les molestan las críticas de los demás, así como también el fracaso. Los hace sentir humillados y derrotados. Pueden responder con ira o desprecio o pueden retirarse y aceptar la situación con el mundo exterior en un esfuerzo de proteger su sentido de autoimportancia o de grandeza, como lo quieran llamar. También pueden evitar situaciones en las que pueden fallar justamente por este miedo al fracaso. Ahora, para diagnosticar un trastorno de personalidad narcisista, se hace por criterios clínicos. Un patrón persistente en el diagnóstico del trastorno de personalidad narcisista es lo que dije anteriormente. Grandeza, necesidad de adulación, y falta de empatía. Este patrón se caracteriza por los siguientes signos. Un sentido exagerado, infundado de su propia importancia y talento, preocupación por fantasías de logros ilimitados, la influencia, el poder, la inteligencia, creencias de que son especiales y únicas, que solo deben asociarse con personas del mismo nivel de ellos o más alto, necesidad de ser admirados incondicionalmente, un sentido del derecho
y explotación de los demás para lograr sus propios objetivos. Otros signos también puede ser la falta de empatía, envidia de los demás y creencia de que otros los envidian, arrogancia y soberbia, además de los síntomas que deben tener comenzado, además que estos síntomas deben haber comenzado en la edad adulta temprana. Y unos diagnósticos que se pueden diferenciar del trastorno de personalidad narcisista son trastornos bipolar, desorden de personalidad antisocial y trastorno de personalidad histriónica.